por la condición en la que estábamos. Bien. Digamos lo que estábamos más o menos en este segmento y recuerdo que llevábamos atrasado un poquito el AMEF. No recuerdo si entregamos ya el taller de AMEF. ¿Me recuerdan, por favor? Creo que no, profe. Pero se envió, es decir, se envió por plataforma o no. No, profe, que yo recuerde ese taller no lo enviamos. Bien, revisémoslo acá. ¿Listo? Ustedes son el grupo E1 y el taller de AMEF no se había enviado. ¿Listo? Entonces, tendríamos que hacer un recorderis para el día de hoy sobre la AMEF para saber qué es lo que vamos a solicitar a ese respecto. Bien. Más allá de esa condición, entonces miremos por un momento la programación. Digamos que este fue el día que nos fallaron, teníamos atrasado esta sesión y lo que nos faltaba entonces en esencia eran 1, 2, 3, 4 y 5 semanas. ¿Listo? Para esa misma condición, pues nos han impuesto entonces que en este momento, vamos a arrancar desde el día de hoy que es 13, vamos a traer las mismas 5 semanas. Es decir, vamos a tener 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y 5 semanas. ¿Qué vamos a procurar? A terminar antes porque esta semana para ustedes es de parciales altos e intensos. No sé si lo alcancemos a lograr. Si lo alcanzamos a lograr, perfecto. Si no, pues terminaremos sobre esa semana. Listo, lo que ya no tenemos es espacio a la pérdida. Entonces, planteémoslo de esta manera. AMEF entra para el día de hoy. Costos entra para el día de mañana. Aquí se va el taller de AMEF y debería entregarse entonces al inicio de la semana siguiente. Luego vamos a tener 2 sesiones de laboratorio. Entonces, dentro de estas sesiones de laboratorio, lo que vamos a hacer es algo sencillo, que va a ser en virtual, porque la universidad así lo ha requerido, es trabajar sobre el modelo de aplicación del FITS, que es un software para el manejo de mantenimiento. Y vamos a hacer entonces el despliegue de esa herramienta. Ese no tiene ningún modelo de valoración. Y también vamos a tratar de hacer al menos 2 o 3 de las prácticas que habitualmente se desarrollan dentro de la práctica del laboratorio, que es ir a revisar. Podríamos, por ejemplo, hacer termografía, aplicación de tintas penetrantes y finalmente ultrasonido o vibraciones. Bien, entonces eso lo hacemos en remoto. Un día nosotros vamos con Sebastián, que es el muchacho encargado, el auxiliar encargado, y realizamos las prácticas y las transmitimos en remoto. ¿Listo? Bien. Posterior a esto, entonces tendremos nuestra sesión de exposiciones. Exposiciones 1 y exposiciones 2. Tendremos finalmente nuestro examen 2. ¿Listo? Y tendremos nuestro informe final, tratando de deliberar la última semana para que ustedes tengan para sus exámenes finales. ¿Listo? Bien, ¿alguna duda al respecto? Profe, sí, yo tenía una duda esto, Adelante. con respecto al tema de los laboratorios, pues no sé si se va a transmitir, pero pues yo simplemente tengo la duda de si uno se encuentra por acá, eso lo van a hacer en la universidad, supongo, obvio. No sé Sí, claro, si lo uno hacemos en remoto. o, bueno, yo tenía la duda si, digamos, yo estuviera en la universidad, yo podría asistir o obligatoriamente va a ser. No, la instrucción que tenemos de parte de la dirección de escuela es no. Nadie debe asistir al salón. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes, uno pensaría que a este nivel ya son más maduros, ¿no? Y están diciendo, venga, ya entiendo el capitalismo y me adhiero a él. Pero a algunos de ustedes no. Y yo no estoy diciendo específicamente que alguno de este salón o algo así, no, no, eso no lo sé, ni me compete,
ni me corresponde ni me interesa. Pero, por ejemplo, para un grupo de metalmecánica que tengo, de metalurgia mecánica, perdón, sí, de metalurgia mecánica que tengo con metalúrgicos, esta mañana uno nos mandó una pastoral diciendo que esto no estaba bien, que el consejo le limitaba, que se habían mofado de la posición de la asamblea. Yo no soy quien para decir sí, sí o sí no. Entiéndanme mi posición. Yo soy un humilde cátedra subcontratado por OPS, ¿sí? Que está tratando de dictar una clase. Si ustedes no están de acuerdo con la clase, este no es el escenario para protestar. Hay otros escenarios como las asambleas que llevan mes y medio tratando de hacer y no han sido concluyentes, o hay consejos de escuela o comités de claustros de profesores. Pero en esta clase que alguien brinque, la instrucción que nos dieron es, si alguien brinca o grita o pelea o patalea, ciérrele el micrófono y sáquelo y ya. Porque usted, Oscar, no va a cambiar nada. Es decir, usted no tiene potestad, ni voz, ni voto en los consejos de escuela, en el consejo académico, ¿sí? En el claustro de profesores. Nada, no tiene nada. Entonces, haga caso. Entonces, desde esa óptica, yo hago caso. Bien. Entonces, esto, por si alguno tenía alguna idea así, no sé, revolucionaria. Que no al lugar, ¿sí? Objeción, no al lugar. Entonces, la condición básica es en este momento no podemos asistir a los salones porque supuestamente no se deben dictar clases, ¿sí? No se deben dictar clases en presencial. En virtual fue la instrucción directa del Consejo Académico que se haga por este medio, de tal manera que si la protesta en físico sigue, pues se haga ya y no tenga repercusión sobre el cierre del semestre. Bien, para algunos de ustedes, pues también tenemos, digámoslo así, buenas noticias y las buenas noticias es que bajo esta condición, en la cual ustedes están en virtual, digámoslo así, pues tenemos también que bajar el modelo de exigencia. Y entonces algunos de ustedes habrán terminado la práctica y dirán, listo, perfecto, yo hice mi tarea. Pero habrá otros de ustedes que, por más que les dijimos, por más que les rogamos, por más que les insistimos en los tiempos, no tienen su práctica, ¿sí? Y para esa condición de práctica tenemos necesaria una reunión este fin de semana con los profesores, es decir, con los tres cátedras de mantenimiento, que es el profe Alberto Pertusques Planta, el profe Francisco Saldivia y yo, para acordar cuál va a ser la posición que se toma al respecto de las personas que no han realizado práctica. Cada uno tendrá una posición y debemos llegar a un consenso. Si a mí me preguntan, bajo este modelo, finalmente yo le daría un super plus de nota a quienes hicieron la práctica y a los otros simplemente se les ponen las notas que salieron y ya. Pero esa es mi opinión, no es el consenso general. Entonces el consenso general tiene que llegar a un acuerdo. Puede hacer que alguno de los tres diga, no, no estoy de acuerdo. Van las notas como van y se acabó el problema. Sí, el que no hizo práctica se perjudicó y listo. De hecho, si lo analizamos bien, tiene mucha razón, ¿no? Porque, por ejemplo, llevan un mes y medio en paro y nadie se acercó a autogestionarse para decir, oiga, necesito una carta o qué hago con la RL o la pago yo solo o hago la práctica. Es posible que alguno lo haya hecho, pero ninguno de ustedes ni el otro grupo lo manifestó. Es decir, el que es locho en lo poco es locho en lo mucho. Es decir, se echó a la pena y ya no dijo nada. Entonces, no sé todavía qué irá a ocurrir. Llegaremos a un consenso y apenas lo tengamos, pues se lo comunicamos. Espero que sea la otra semana. ¿Listo? ¿Alguna objeción al respecto de esta programación? Es decir, si Dios quiere, mañana mandamos valoración. Bueno, no habiendo objeciones, voy a continuar entonces con el dictamen de la MEF. También tengo que aclarar que tengo una gripa. Entonces esto también les conviene a ustedes para que no os la peguen. Bien, entonces miremos la presentación de la MEF como herramienta específica de dónde venía. Antes de iniciar con esto, pues es pertinente que hagamos un recorderis rápido de nuestro proceso de mantenimiento. Bien, para ese proceso de mantenimiento, digamos que habíamos acordado las siguientes condiciones o era lo que habíamos visto a lo largo de todo el semestre. Lo primero, un dictamen de la interpretación que puede hacerse de una compañía. Y a partir de este dictamen de la compañía, duplicar el modelo para lo que pudiera llegar a generarse dentro del proceso de mantenimiento.
siendo el proceso de mantenimiento un proceso interno de la misma compañía. Por lo tanto, decíamos que debía estar alineado en la condición de las directrices y políticas de la compañía. Por otro lado, también entonces estuvimos comentando la condición bajo la cual abordo el proceso de mantenimiento. Y no me resta más entonces que iniciar un proceso de inventario. Sobre este proceso de inventario, voy a establecer entonces las diferentes taxonomías trazadas a partir de la norma ISO 14224, que me permite establecer la diferenciación entre elementos mantenibles, componentes, subsistemas, equipos, sistemas, plantas, unidades de negocio, ¿bien? Y me permite entonces dilucidar hacia dónde se dirige la organización de dicha planta y codificarla bajo un sistema específico. Para otros elementos adicionales, una vez generado entonces el proceso de inventario, se generará entonces los modelos de creación de registros. Estos modelos de registros incluyen la orden de trabajo, la hoja de vida, fichas técnicas, fichas eléctricas y fichas de lubricación, y finalmente las tarjetas de costos. Una vez aplicado este modelo, podemos entonces dedicarnos a hacer otra de nuestras herramientas que nos permite obtener la jerarquización de activos a partir de un modelo que denominamos la matriz de criticidad. Esta matriz de criticidad nos permite entonces a nosotros dilucidar en qué estado se encuentra el equipo respecto de la importancia que él representa para el proceso productivo. En este escenario entonces podemos mencionar que tenemos equipos que en la parte inferior de la matriz presentan un análisis que llevaría o confinaría a actividades de mantenimiento correctivo, es decir, permitimos que se dañe. Otro para escenarios de modelo preventivo en los modelos de materiales o equipos o componentes medianamente críticos, y finalmente los preventivos avanzados para los equipos o elementos o sistemas que se presentan como críticos. Una vez también habíamos dicho esto, planteamos entonces la condición bajo la cual para este escenario vimos cuáles eran los modelos o los escenarios de gestión para este preventivo avanzado. Establecimos modelos como el TPM, el RCM, el mantenimiento basado en condición, el modelo predictivo, y creo que no más. Ah, bueno, los modelos de clase mundial. Bien. Entonces, todas estas filosofías nos dan un viso o un modelo de gestión para abordar esos escenarios de preventivo avanzado. Bien. Una vez generados estos modelos de gestión, entenderemos claramente que el cúmulo más grande de información entonces se genera en el bloque principal de la matriz de criticidad, es decir, casi todos van a recaer sobre este modelo de preventivo. Bien. Y entonces abordamos este escenario para la creación específica de un programa de mantenimiento que incluye un conjunto de actividades que estarán controladas, planificadas, supervisadas por el personal, ¿cierto? Y nos dará una frecuencia de operación y un conjunto o un cúmulo de actividades que se aplicarán para este documento que denominamos la sábana del programa de mantenimiento. Una vez estas actividades están trazadas, pues entonces nos resta hacer el proceso de control. Entonces lanzamos el sistema de mantenimiento y sobre este proceso de control vamos entonces a realizar o a generar los modelos de indicadores, ¿cierto? Entonces, para los indicadores simplemente habíamos acordado tener dos grupos principales. Un primer grupo que tiene que ver con los indicadores de tipo porcentaje y otro que tiene que ver con la matriz RAM. Cuando hablamos de porcentaje, simplemente estamos mencionando entonces tener eh, una relación o un radio entre el real versus el planificado, ¿sí? Y para la RAM sabemos entonces que habla de la confiabilidad, de la disponibilidad y finalmente de la mantenibilidad. Esos son nuestros indicadores. Una vez trazados los indicadores, nos servirán de modelo de retroalimentación para volver a abordar esta condición de criticidad. Quiere decir que estos indicadores
forman parte fundamental del análisis del negocio o del análisis del proceso de mantenimiento, en la medida que me dicen cómo se está aportando el proceso o el programa de mantenimiento o los modelos de gestión implementados a partir de este cálculo de indicadores. Si los indicadores sean buenos o sean malos, hacia arriba o hacia abajo, estén determinados, pues debemos reajustar esta condición de criticidad, ¿cierto? Y volver a reprogramar las condiciones. Entonces, este bucle que se genera aquí es el que se desarrolla de forma permanente. No olviden también los rangos o los roles que habíamos establecido para el programa de mantenimiento. Entonces, teníamos más o menos este modelo de distribución. Y si me permiten mencionar, creo que con esto concluimos nuestro corto resumen, ¿cierto? Entonces, em, esto iba hacia allá, esto iba hacia allá y esto iba hacia allá. ¿Listo? Todos tenemos los nombres, acá arriba la gerencia, acá abajo el PCM y acá abajo el departamento de ingeniería y al otro lado el departamento de ejecución de actividades. Eso que estamos viendo en general es el algoritmo general que se aplica para un proceso de mantenimiento. Sigue siendo vigente bajo todos los escenarios de maquinaria y sigue siendo transversal para cualquier tipo de compañía. Esto es lo que se deben llevar desde el proceso de pregrado, es decir, de este curso. Eh, Procesos mucho más complejos como la implantación o el desarrollo e implementación de cualquiera de estos modelos de preventivo avanzado, pues se dictan las selectivas o se dictan los modelos de especialización o de maestría del proceso de mantenimiento. eh, Son cursos completos que hablan de la implementación de estas herramientas. No son algo sencillo de digerir y por eso acá simplemente los presentamos con una apropiación de 3, 4 horas sobre cada uno. Bien, no damos mayor profundidad. Quien desee incluir esto dentro de su bagaje profesional, pues obviamente tiene que incluir al menos las electivas o considerar extender sus estudios a niveles de posgrado donde pueda implementar estas condiciones. Pero en esencia, reconocerlas y saber cuáles son sus filosofías son suficientes para que usted desarrolle pinitos preliminares en las herramientas que cada uno utiliza. Bien, bien, cerrado este tema, voy a permitirme borrar esto. Si alguien lo iba a copiar, es el momento. Si no, voy a borrar en 3, 2, 1, adiós. Bien, y solamente para abordar el AMEF. Entonces recuerden que el AMEF es simplemente una herramienta que ha sido utilizada ampliamente dentro del escenario RCM. Es decir, es una de las dos hojas de trabajo de RCM, como lo planteé en algún momento allá en el salón de clase. El AMBEF no traduce otra cosa que el análisis de modo y efecto potencial de falla, que es lo que nos dice la lámina, y nos presenta entonces una metodología para hacer prospectiva. Prospectiva no es otra cosa que vislumbrar lo que no ha pasado, escenificar los procesos que puedan llegar a representar un riesgo dentro del programa general de mantenimiento, ya sea por suministro de repuestos, por mala ejecución de proveedores, por falta de proveedores, por falta de presupuesto, por ajuste en los tiempos y horarios de ejecución de la máquina, por incremento en el contexto operacional de cada uno de ellos. Y todo esto nos aboca entonces a qué ocurriría dentro de una máquina, dentro de un ítem, dentro de un sistema, ¿sí? O dentro de una planta. Entonces, el análisis de este AMEF nos va a permitir a nosotros desarrollar en manera prospectiva, repito, es decir, visualizando el escenario de riesgos, lo que puede generarse dentro de una compañía a lo largo de sus equipos. Bien, entonces acá nos dice que es un método para identificar las causas potenciales en un sistema, los efectos que podría llegar a generar y priorizarlos para atenderlos. Bien, cuando yo los priorizo simplemente me está diciendo, venga, aquí debe dedicar un esfuerzo adicional, ya sea en dinero, en tiempo, en personal, en insumos o en repuestos, para hacer que la confiabilidad operacional de ese elemento sea mucho más alta de lo que estamos acostumbrados a que se tenga. ¿Por qué? Porque es un elemento crítico para la compañía. Bien, eh, entonces nos dice que AMEF es un proceso sistemático. Cuando hablamos de proceso sistemático, recuerden que decimos que es un paso a paso de las ejecuciones. Sin embargo, este paso a paso se enclaustra dentro de un bucle de revisión. Es decir, un AMEF puede generarse en estado inicial y está sometido a revisiones permanentes, dado que siempre habrá nuevas condiciones de falla o nuevas condiciones de mejora o solicitudes específicas de la producción o de la dirección para ajustar el equipo y mejorar su condición de productividad.
Entonces nos dice, ¿qué hace la MEF? Es la identificación de fallas potenciales de un diseño o del diseño de un producto o de un proceso por el cual se produce un producto. ¿Cuándo se genera? Habitualmente antes de que ocurra. ¿Se puede generar después? Sí, se puede generar después, no hay ningún problema. Lo que es habitual es que se haga antes para que por lo menos el gran cúmulo de situaciones que podrían llegar a generar riesgo puedan mitigarse. ¿Bien? Pero si un equipo ya está lanzado, si ya está trabajando, si está presentando muchos problemas y queremos implementar esta herramienta, es posible, es factible. Entonces, a la luz de esta condición, yo puedo hacer que el equipo se le levante un proceso de AMEF y se incluyan las actividades de mantenimiento que ya han sido generadas o presentadas. Por ejemplo, si una caldera se le hace un proceso de AMEF y antes no lo tenía, entonces es posible que, por ejemplo, la caldera se haya atascado con algún modelo de purga que no se generó, o que, por ejemplo, su sistema de control haya fallado, o que, por ejemplo, la bomba de suministro de agua a la caldera no haya encendido o esté tapada o no suministre la suficiente cantidad de flujo. Entonces, todas esas situaciones pueden llegar a generarse, ¿sí? Y pueden haber sido o haber ocurrido para el equipo que hoy estamos analizando. ¿Sí? Entonces, como no se había levantado, pues igual se tienen en cuenta las cosas que ya ocurrieron. Y sobre estas, qué soluciones se ejecutaron, que nuestro estado real y nuestro estado ideal, que sería muy seguramente hacer una subcontratación o buscar un nuevo proveedor o buscar un repuesto, ¿sí? O mejorar la condición de formación para que las intervenciones en el proceso de mantenimiento pues sean más ágiles. Entonces, todo esto lo que nos conlleva es a que si yo desarrollo un análisis, ese análisis tiene que producir algún fruto. No puedo hacer el análisis simplemente por analizar y decir, listo, ahí está la MEF. Y claro, ¿qué actividades arrojó? ¿Cuánto presupuesto requirió? ¿Cuánto se espera que bajo la implementación de este AMEF mejore la condición de operación del equipo, mejora la calidad respecto al producto final, mejora los tiempos en los cuales necesito generar la atención, mejora o extiende la vida útil de los repuestos que habitualmente se le cambian? Entonces, todas estas preguntas tenemos que hacerlas. Si hay una respuesta negativa o disociativa frente a la premisa que es mejorar, entonces no vale la pena hacer una implementación de este tipo de herramientas. Finalmente nos dice, ¿para qué hago AMEF? Para eliminar o minimizar el riesgo asociado a las causas que pueden llegar a generar un fallo. Bien, entonces acá nos dice, la MEF es el análisis del modo y efecto potencial de falla. Un poco de historia, que ya también habíamos comentado en nuestra sesión allá en el salón. Nos habla que fue introducido a finales de los 40, que fue también muy empleado durante el desarrollo de la carrera aeroespacial sobre los años 60. El mayor uso se dio en la misión Apolo en los años 60 y finalmente se implementó en industrias de menor complejidad como la automotriz a finales de los 70. Cuando yo digo de menor complejidad es porque un proyecto aeroespacial tiene muchos ítems. No así con tantos ítems o con tanto cuidado puede llegar a generar la fabricación de un vehículo que ronda entre 70.000 y 200.000 partes, ¿sí? Cada una de estas partes puede llegar a generar un estado de falla y puede generar un análisis de AMEF. Dentro del sector automotriz, cuando uno hace una inspección de AMEF, el AMEF puede llegar a 200, a 300, a 400 líneas. Aquí simplemente vamos a pedir alrededor de 9 líneas. Eso no es mucho. Bien, bueno. Cruzando acá los objetivos de la MEF, entonces reconocer y evaluar los modos de falla potenciales asociados con el diseño y manufactura de un producto. Cuando hablamos del diseño, es que se está aplicando una técnica específica que se denomina diseño para ensamble y para manufactura, el cual contempla reducir los pasos o alivianar los pasos o el número de partes que se generan dentro de los procesos de fabricación para reducir también los impactos que se generan por procesos de mantenimiento asociados a estas partes. Entonces, reconocer y evaluar estos modos de falla nos conlleva a que busquemos unas soluciones primarias, ¿sí? Digámoslo así, a priori, justo antes de generar la producción en línea para algún producto o servicio. Bien, nos dice determinar los efectos de las fallas potenciales en el desempeño del sistema. Puede ocurrir que algunos de las fallas potenciales que se presenten
no generen una condición crítica, es decir, su impacto, por ejemplo, sea muy bajo, o otra condición es que nunca haya ocurrido y haya una baja probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y entonces desestimamos la condición de hacer una inversión para este tipo de equipos bajo estas condiciones o criterios de fallo. Pensemos en algo sencillo y liviano. Por ejemplo, eh, ¿cuántas veces se ha hecho la revisión, por ejemplo, de integridad estructural sísmica para el edificio viejo en ingeniería mecánica? Y todo el mundo diría, pues la verdad no conozco la primera vez. Todo el mundo diría, no, nunca, nunca se ha hecho, nunca se ha realizado. Y en efecto, nunca se ha realizado. Ahora, pregunta técnica. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un sismo de nivel catastrófico, es decir, superior a 5 puntos en la escala Richter, y que dañe ese edificio? Entonces, todos diríamos, el nivel de ocurrencia es muy bajo, nunca ha sucedido, ¿sí? O si ha sucedido, no ha generado ningún incidente sobre el edificio. Por lo tanto, desestimaríamos entonces la condición bajo la cual la solución para esto puede ser que vamos a construir el sistema en modelo sismorresistente, que tenemos que tumbar el edificio, que tenemos que hacer una altísima inversión. ¿Por qué? Porque la ocurrencia nos está confinando a que esto nunca ha pasado. Y si nunca ha pasado, seguramente tendrá una baja probabilidad de que ocurra. ¿Bien? No puede descartarse su totalidad, pero sí se califica su ocurrencia como que nunca ha pasado y por lo tanto reduce esa condición de inversión. Bien, nos presenta también identificar las acciones que podrían eliminar o reducir la oportunidad de que ocurra una falla potencial. Esto hace parte del esquema del mantenimiento proactivo. Es decir, voy a la raíz de las fallas y trato de evitarlas con cambios de diseño, refuerzos, ¿sí? Reducción de los niveles de esfuerzo de un equipo, etcétera, etcétera. Entonces, si yo identifico cuáles son las condiciones que más podrían llegar a generar daño, por lo menos voy a estar atacando desde el nivel de Pareto al 80% las condiciones más críticas para mi departamento de mantenimiento. Las dos últimas, analizar la confiabilidad del sistema y finalmente documentar el proceso. Es decir, los resultados o indicadores que se obtienen a partir de la implementación de la MEF van a validar la inversión que se necesite generar alrededor de la implementación del tema. Bien, los beneficios. ¿Qué encontramos o qué sacamos cuando aplicamos el AMEF dentro de una compañía? Recuerden el modelo siempre de aplicación de este tipo de herramientas. Se ejecuta sobre un piloto y luego lo extendemos al general, yendo de paso en paso, es decir, siendo sistémicos. Entonces, por ejemplo, voy a coger la línea que es más crítica dentro de la compañía y le aplico la MEF. Una vez ella tiene su proceso de implementación, arroja resultados, muestra ahorros, ¿sí? O mejoras en los indicadores fundamentales, procedo entonces a ya no ajustarla más y buscar un nuevo horizonte para la implementación. Bien, otro modelo que se presenta entonces son estos beneficios, ¿sí? Vamos a revisarlos. Entonces nos dice, identifica las fallas o efectos antes de que ocurran, ya lo mencionábamos, el análisis de riesgos, documenta los conocimientos sobre los procesos y esa documentación hace parte de la gestión del conocimiento, perdón, que tanto hablamos y comentamos. Y es la condición bajo la cual esa gestión del conocimiento puede transferirse a otros escenarios. Perdón. Bien, ¿cuál es la condición, perdón, cuál es la condición de documentación de esos conocimientos? Si yo tengo la base de datos AMEF actualizada y necesito, por ejemplo, desarrollar una nueva planta o vender mi compañía, ese cúmulo de conocimientos será una fuente de información valiosísima para el nuevo proceso o para quien es nuevo dentro de la compañía y no la conoce, porque se dará cuenta de problemas que se han suscitado a partir de la ocurrencia, del impacto que se generan, ¿cierto? Y de los niveles de reacción que tenemos desde el área de detección. Aún así, cuando estos conocimientos aparecen, pues siempre serán perdurables sus modelos de cambio. Ya lo habíamos dicho, el AMEF es un documento que está vivo, es decir, que podemos estarlo modificando bajo cierto nivel de periodicidad para revisar si existen nuevos problemas o nuevos riesgos que se presenten sobre los equipos.
Bien, otro punto adicional de beneficio, incrementa la confiabilidad de los productos. Esto se hace evidente a partir de no permitir los escenarios de falla. Reduce los costos de garantía, los desperdicios y los reprocesos a partir del análisis de lo que podría ocurrir. Procesos de desarrollo mucho más cortos, incrementar la satisfacción del cliente y mantiene finalmente el know-how de la compañía. ¿Entienden el término know-how, verdad? No, señor. ¿Alguien que sí? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Alguno? Bien. Cuando hablamos del know-how de la compañía, es precisamente la traducción literal. Saber qué tengo que hacer, saber cómo lo tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un carro de perros, ¿sí? Que desarrollara comidas rápidas y yo en algún momento digo, venga, esto, no sé, eh, Sergio, cómpreme el carro de perros. Entonces él, listo, dice, sí, listo, yo tengo la plata, a usted le está yendo bien, perfecto, yo lo voy a comprar, hace la inversión. Al día siguiente, cuando él toma el carro de perros, dice, bueno, esta vaina, ¿cómo se hace? ¿Sí? Es decir, ¿cómo preparo una hamburguesa? ¿Cómo preparo un perro? ¿Dónde he hecho las papas? ¿Cuántas papas he hecho? ¿Cómo he hecho las salsas? ¿Qué tipo de pan? ¿Quién es el proveedor del pan para que no me salga malo, para que sea bueno, para que al cliente le guste? Si la salchicha es buena, si la salchicha es mala, si la cajita donde pongo el perro funciona o no. Entonces, todo ese cúmulo de detalles hace parte del cómo saber hacer las cosas, ¿sí? Perdón, saber cómo hacer las cosas. Entonces, si yo sé cómo hacer las cosas, muy seguramente el negocio perdurará y seguirá generando los rendimientos que venía trabajando. Bien, pero saber cómo hacer las cosas necesita una gestión del conocimiento. Nadie va a comprar un negocio que está en ruinas, ¿cierto? Todos compran un negocio que es fructífero o que tiene una proyección. Y si tiene una proyección es porque tiene una oportunidad de mejora que debe implementarse. Pero si es fructífero, quiere decir que ya es rentable. Entonces, muy seguramente usted va a querer decir, oiga, ¿cómo hace las cosas? Por ejemplo, voy a quitar el carro de perros y vamos a poner algo más industrial. Piensen en Arturo Calle, un fabricante de ropa, ¿sí? Del sector textil. Tiene que saber dónde compra las telas, de qué calidad compra las telas, cada cuánto lanza una colección, cuántos puntos tiene, cuántas personas debería tener en el punto, un administrador, unos vendedores, un bodeguero, si necesita sistemas de transporte para los elementos que llegan, se descargan o se despachan, ¿sí? ¿Qué sistemas de crédito ofrecer? ¿Qué promociones? ¿Cuándo ofrecerlas? Bien. Entonces, si no conocemos estas condiciones de operación de las compañías, pues simplemente entramos a un estado totalmente novedoso y lo único que tenemos que hacer es pagar por ese aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje habitualmente cuesta mucho y corresponde a esa gestión del conocimiento de la compañía, de saber cómo hacer las cosas. Bien, digamos entonces que sobre el escenario de la MEF hay dos modelos básicos de AMEF, el AMEF de diseño y el AMEF de proceso. Para la MEF de diseño, yo contemplo todo lo que tiene que ver en cuanto a la concepción de diseño del producto, es decir, el producto qué funcionalidad tiene, qué parámetros necesita para llegar a ese punto de funcionalidad, cómo se desarrolla, cómo se ensambla, ¿sí? Y acá nos dice, se enfoca hacia los modos de falla asociados con la funcionalidad del componente y causados por el diseño. Bien, recuerdo en este momento que vimos el tema del Ford Pinto, ¿lo recuerdan? Aló, aló, No, profe, la verdad no. ¿no recuerdan ninguno? Bueno, habíamos hablado que uno de los grandes descalabros, vamos a buscarlo en YouTube. Mm, Uno de los grandes descalabros en la producción de vehículos fue, fue el Ford Pinto. Espérenme un segundo porque ustedes ahí no escuchan, ¿no? Aquí, Ford Pinto.
Había una película que recuerdo que les pasé, esta, que nos mostraba una situación específica del vehículo. Entonces, ¿cuál es la situación del vehículo? El vehículo duró, después de su proceso de diseño, fabricación, lanzamiento y demás, duró en el mercado más o menos 3 o 4 meses. Ocurrió que el diseñador, por ahorrar espacio, puso el tanque de gasolina justo detrás de la defensa trasera. Quiere decir que cuando chocaban el carro generaba un proceso de ignición y de explosión. Entonces, estuvo en el mercado alrededor de 3 meses. Cuando ocurrieron un par o un trío de incidentes, se generó la retirada del mercado, con la consecuente tragedia económica que podría representar para la compañía esto, dado que usted tiene que fabricar unos moldes para hacer esos capós o esos techos o esas farolas, ¿cierto? O los bumper, etcétera, etcétera. Tiene que diseñar el motor, tiene que diseñar la transmisión, tiene que diseñar los frenos, dirección, etcétera. Entonces, una vez todo el proceso de diseño es lanzado, lanzan el vehículo y se dan cuenta que la embarraron. Entonces, acá hay una comedia, es decir, es un segmento de 25 segundos que hace parte de una película comedia que habla de la fragilidad del Ford Pinto. Bien, entonces, pues claramente ahí nos está presentando, obviamente, una situación exagerada sobre una condición de AMEF que no fue contemplada, ¿sí? Que no fue contemplada, una AMEF de diseño que no fue contemplado. Y es el escenario bajo el cual ubicar el tanque en esa posición podría originar ese proceso de explosión. Fue una catástrofe económica para Ford, la generación de ese modelo, pero así muchos otros han ocurrido, ¿cierto? Ustedes ven, por ejemplo, que hay veces que lanzan vehículos y esperan una percepción del mercado, y si el vehículo no pega, pues finalmente lo sacan. Yo no sé si, por ejemplo, han visto, hay un modelo horrible de Chevrolet que pues puede ser muy buena máquina, pero tampoco tiene ¿qué? Una percepción agradable del vehículo. Esto creo que es el Chevrolet HH. Parece una carroza fúnebre. ¿Sí lo ven? Profe, pero ese carro se vendió acá en Colombia. Sí, claro. O sea, usted lo consigue. En Colombia lo consigue. Pero es horrible. Totalmente horrible. O sea, usted lo ve y es una carroza fúnebre. Tal cual lo está viendo ahí en la imagen. Es horrible. Eso es para llevar muertos. Eso no pasa de una novia ahí. Usted dice, bueno, ya sabe. Ay, me dice Felipe que no se escucha. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? No. Ah, sí, sí. No, no, el propósito no era oír música ni oír nada de eso. Simplemente pues ver el escenario de cómo se mofaron de una falla de diseño. Bien. Bueno, cuando hablamos de AMEF de proceso, entonces tiene que involucrarse con todos los procesos de producción, ¿sí? Y ahí es fuerte el proceso de mantenimiento, ¿sí? Es fuerte el proceso de mantenimiento. De hecho, el proceso de mantenimiento está compartido en los dos escenarios y si nosotros, yo no sé si recuerdan, pero se los decía en clase, les decía, el AMEF puede aplicarse a cualquier escenario. Eh, por ejemplo, este modelo que denominamos AMEF, en otros escenarios es simplemente el trazado de una matriz de riesgos, ¿sí? Y está trazado bajo algunas normas como la ISO 31000, ¿sí? Donde nos habla de los procesos de mitigación de riesgo y de contemplación de riesgo, pero están aplicados al sector financiero, al sector, por ejemplo, de explotación y exploración petrolera, está aplicado, por ejemplo, a los modelos estudiantiles, a los análisis de compras que se realizan.
hace poco, al día de ayer, estaba reunido con algún compañero de ustedes y estábamos tratando de cuadrar a ver si podríamos hacer unas compras para los grupos de para el grupo de investigación de la universidad. Y yo le mostraba esta matriz de riesgo para que ustedes se den cuenta que la universidad lo hace todo el tiempo, lo hace todo el tiempo. Esto está por aquí, creo que está por acá. Ah, mira. Entonces, por ejemplo, acá íbamos a desarrollar una compra y se desarrolla entonces una matriz de riesgo que me analiza si la condición de este tipo de compra, por ejemplo, puede generar unos riesgos económicos, puede generar unos riesgos operacionales o otro tipo de riesgos, ¿sí? Y entonces se supone que acá se dice que hay una probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Hay una fuente, ¿sí? Que podría llegar a generar ese riesgo, que ese riesgo ocurra, una etapa, ¿sí? Un análisis de etapa y un responsable. Entonces, dése cuenta que, por ejemplo, se consideran las situaciones de que el riesgo se materialice, ¿sí? Y cómo se hace para mitigarse. Esto es solamente para un proceso de compra. Miren, compra para materiales y reactivos de acero para investigaciones en soldadura, ¿sí? Esto lo hicimos hace un par de años con el profe Manuel, que es el director del grupo de investigación. Entonces, esto hay que presentarlo para generar una compra en la universidad. ¿Por qué? Porque son recursos públicos. Cuando se tocan recursos públicos, pues son de todos y todo el mundo tiene derecho a husmear allí y decir si las cosas se hicieron bien o no. Bien, entonces el AMEF es transversal a cualquier escenario de proceso, producto o servicio que se genere. Por eso, a pesar de que vamos a ver estos modelos de diseño o proceso, tenemos que aplicarlos para nuestro proceso de mantenimiento. Es decir, dentro del AMEF puedo aplicar AMEF de mantenimiento, ¿sí? Y entonces yo tengo que considerar cuáles son las situaciones que me generan a mí riesgo dentro del escenario de mantenimiento. Vamos a ahondar primero sobre estos dos modelos que estamos viendo y vamos a ir haciendo transformaciones paulatinas para entender cómo esto entraría dentro del escenario de planificación del mantenimiento, que si lo recuerdan, pues es lo que queríamos ver a la luz la implementación de la MEF bajo el esquema de RCM como preventivo avanzado. Bien. Entonces, cuando yo considero una MEF de proceso o una MEF de diseño, yo tengo que considerar qué elementos dentro del proceso de producción, que en esencia son las máquinas, tienen qué consideración de variables para cumplir con el propósito que no permite que el riesgo se materialice. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, supongamos la producción de una pieza. Consideremos la fabricación de un tornillo que es totalmente salido de lo normal y se fabrica bajo procesos de torneado. Un tornillo habitualmente no se fabrica bajo procesos de torneado, sino bajo procesos de laminación de roscas. Entonces, supongamos por un momento que es un tornillo que necesita ser mecanizado bajo un proceso de torneado. Entonces, mi tarea dentro del ámbito de mantenimiento para la aplicación de la MEF de diseño y mi parte de la MEF de mantenimiento es determinar si las propiedades de los equipos o de las máquinas que yo tengo dentro de la compañía son suficientes para ejecutar la pieza que a mí me están requiriendo. Por ejemplo, me dicen, el tornillo tiene una longitud máxima de 700 milímetros, estamos hablando de 70 centímetros, o sea, una cosa responsable. Y usted podría decir, yo tengo un torno que da hasta 1 metro de longitud, pero no tengo sistemas de anclaje, ¿sí? O no tengo sistemas de atenuación de vibraciones, ¿sí? ¿Ya vieron procesos de manufactura, cierto que sí? ¿Aló? Sí, señor. ¿Recuerdan cómo se hacen los tipos de montaje en un torno? Hay 3 tipos de montaje en un torno, ¿lo recuerdan? Creo que pues yo no vi eso, la verdad. No, tumbada. ¿A quién vieron? Con un profe que es de industrial, creo. Imagínense. Si fue Jaimito, no me vaya a decir mentiras, que ese muchacho está más formado en torneado que yo. Bueno, copa al aire. Este es el primer modelo de montaje. Segundo es copa y punto. El tercer modelo es entre puntos.
¿sí? Entonces voy a tratar de dibujar algo aquí muy sencillo, ¿bien? Está la copa del torno. Voy a pintar aquí las piecitas. Lo que estamos viendo son las mordazas. Eh, Voy a poner aquí mi pieza de trabajo. Y para el otro lado tengo que volver a poner las mordazas. Es decir, las mordazas están atrapando a la pieza. Listo. Bien, entonces aquí tengo mi primer modelo de montaje, que es simplemente la copa, ¿cierto? Que está montada en el torno, que está dando revoluciones y es copa al aire. Quiere decir que la pieza está anclada sobre la copa y por aquí entonces yo llego con el buril, ¿bien? Y ejecuto los procesos de corte necesarios para transformar la pieza. Ese es el primer modelo. El segundo modelo entre copa y punto, voy a tener que hacer una perforación sobre la pieza, ¿cierto? Y voy a que tener que, sobre la bancada del torno, voy a tener un elemento adicional que denominamos el cono, ¿cierto? Entonces este cono está por acá montado, acá tiene un conito. Voy a cambiar este color. Y vamos a entonces a decir que este conito va hasta acá y hace que el elemento gire, pero tenga este punto de apoyo. Entonces, cuando ya tiene ese punto de apoyo, las vibraciones que puedan suscitarse dentro de la pieza, las vibraciones quedan anuladas. ¿Por qué? Porque ya tengo dos puntos de fijación. Y finalmente, entre puntos, voy a tener que sacar la pieza porque tengo que mecanizar este segmento que está acá escondido dentro de las mordazas. Y lo que voy a poner entonces es... perdón. Bueno, yo acá no puedo recortar ni mover. Pero en esencia voy a coger este segmento, lo voy a correr hacia atrás, ¿bien? Hacia atrás. Y la pieza que estaba por acá la voy a sacar toda. Y simplemente la voy a perforar y voy a poner otro punto acá. Entonces la pieza queda montada entre puntos y ya puedo desbastarla toda en su superficie. Y ese es el último montaje que se denomina entre puntos. Ahora bien, para nuestro ejemplo específico del proceso de AMEF de diseño, voy a borrar todo esto, yo debería considerar la situación bajo la cual si me piden fabricar una pieza de cierto nivel de longitud o cualquier otro segmento, tengo entonces que considerar cuál va a ser el valor efectivo en el cual yo puedo tornear. Entonces me dicen, no, necesitamos un tornillo de 700 milímetros, decíamos hace un momento. Yo le digo, sí, yo tengo un torno de 1 metro de longitud, pero cuando hago el montaje entre puntos, tengo que restar, por decir algo, 320 milímetros. Por lo tanto, ya tengo 680 y no tengo la capacidad de hacerlo. Como proceso de mantenimiento, debo alzar la mano y decir, oiga, las máquinas que tenemos aquí no son capaces de desarrollar la pieza que usted está necesitando o que se está planteando desde la oficina general hacer. Bien, igual para un horno, igual para una prensa, igual para una fresadora, un limador, un sistema electrónico, un sistema hidráulico, que no sube la presión, que se cae la cabeza de succión, que el punto de toma de agua está muy lejos, que la tubería es muy delgada, que tengo válvulas que restringen el paso, que hay una caída de presión drástica por accesorios, que la presión de vapor en una caldera es muy baja, que no llega hasta el último punto, que los condensados son muy altos, es decir, todas las variables físicas que hemos visto a lo largo de nuestra carrera se involucran aquí para definir si yo como jefe de mantenimiento doy el aval para la factibilidad de fabricación de una pieza. Si esta factibilidad no es viable o no se puede realizar, yo tengo que alzar la mano y decir, oiga, la planta no es capaz de hacer esa pieza. ¿Por qué? Primero, porque la máquina no es capaz, porque no tiene tal capacidad en tal dimensión. Segundo, porque la capacidad de producción está copada. Tercero, porque no tengo personal idóneo. Entonces, todas estas situaciones que estoy mencionando son vitales porque cuando ustedes son jefes de mantenimiento, los llaman para dar ese dictamen técnico. ¿Bien?
Acuérdese que el vendedor vende lo que no existe, ¿sí? Y se compromete a entregarlo en un tiempo que es más corto de lo normal. Entonces, a nosotros nos queda como técnicos alzar la mano y decir, venga, eso no se puede hacer, ¿sí? O por lo menos no acá, o por lo menos no en ese plazo, o por lo menos no en ese monto de dinero. Entonces, hay una responsabilidad asociada a la condición de dictamen profesional. Cuando hablamos de la MEF de proceso, para el proceso de mantenimiento, yo también puedo involucrarme y decir, cada cuánto van a producir piezas. Recuerde que esta máquina yo necesito hacerle una rutina de mantenimiento cada tanto. Esta rutina tarda tanto tiempo, utiliza tal repuesto de tal costo. Entonces, todo eso está involucrado en que ya se puede hacer la pieza, pero que ahora, dentro de la fabricación de la pieza, no voy a poder sacarla al ritmo que pide producción o bajo las condiciones que pide producción, dado que a la máquina hay que hacerle determinadas intervenciones. Bien, entonces ese es el papel fundamental dentro del proceso de mantenimiento para ese AMEF de diseño y para ese AMEF de proceso. Identificar si los parámetros que pueden llegar a generarse dentro de las piezas ocurren, ¿sí? Ocurren en interferencia con lo que es el proceso habitual de mantenimiento. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Aló? ¿Preguntas? No, señor. No tener Bien, perdón, mi gripa me está matando. Tenemos 19 participantes, solamente nos hablaron dos. Esperamos que los otros 10 ¿qué? 17 tengan claridad sobre lo que estamos mencionando. Bien, acá me dice José Daniel Sarmiento, me levantó la mano. Cuéntenos. Profe, ¿podría volverse a la diapositiva anterior una pregunta? Claro, claro. ¿Aquí está o más atrás? Profe, por ejemplo, cuando uno quiere realimentar el proceso, o sea, uno como, de qué manera, Cuando uno quiere, ¿qué? Perdón. por ejemplo, para sistemas de calidad, Sí, ¿hay de qué manera uno, de cierta manera, lo vincula? Por ejemplo, en la práctica que yo realicé en la empresa, sí, vinculábamos mucho esto, pero, por ejemplo, utilizamos sistemas de calidad, por ejemplo, la norma, o la 8001, la 45001, o la 14001. Y sí. muchas veces lo que nos pedían era precisamente de qué manera poníamos esa parte técnica en sistemas de realimentación. O sea, ¿sí se entiende? ¿O no se entiende? No, No. pero inténtelo. Yo lo intento varias veces. Hágale, hágale, usted puede. Háganos entender. O sea, la pregunta muy básica es cómo se le da feedback a esto. ¿Cómo se le hace un feedback a esto? ¿Sí? ¿Eso es lo que me pregunta? Sí. Bien, es una pregunta importante. Gracias, Daniel, por hacerla. La condición básica es que hay que socializar la información, ¿sí? Es decir, los activos que se tienen dentro de la compañía son, ¿sí? Y a no ser que yo tenga un negocio potencial o a no ser que tenga un dinerillo para hacer un proceso de inversión, los equipos que están son los que están. Entonces, es importante que yo a cada equipo, dentro de mi proceso de mantenimiento, le conozca los límites y eso hace parte del proceso de levantamiento de la ficha técnica. Recuerden, por ejemplo, cuando hacíamos la apropiación de una ficha técnica para un proceso de montacargas, para un equipo de montacargas, y decíamos, venga, un montacargas en estado inicial nos puede decir que tiene dentro de su ficha técnica una capacidad de 10 toneladas. Cuando uno va y lo mira, uno dice 10 toneladas desde el nivel cero de piso hasta por ahí unos 50 o 2 metros. Pero cuando ya se sube a 2 metros, esa capacidad empieza a mermar. Entonces yo tengo que tener esa claridad y decir hasta dónde necesito llevar el montacargas. No, son 8, son 10 metros. Ah, bueno, ¿qué capacidad tengo a 10 metros? ¿Sí? Y hay curvas específicas o gráficas específicas que nos dicen cuáles son esos niveles de rendimiento. Un punto adicional sobre ese montacargas, por ejemplo, los radios de giro. No sé si me entienden el término. Entonces, cuando yo tengo un radio de giro, voy a mirar un montacargas desde la parte superior. Entonces, digamos que tenemos este cofrecito, ¿cierto? Y lo estoy viendo desde arriba. Quiere decir que aquí abajo voy a tener las llanticas, ¿cierto? Acá abajo voy a tener las llantas
Y de hecho, allá adelante voy a tener un bastidor y ese bastidor va a tener las uñas de izaje. ¿Están viendo el montacargas esquemático que pinté o están viendo solamente al señor cara de papa ahí? Un poquito de hambre. Un poquito de imaginación, sí, hay que meterle un poquito de imaginación. Bien, entonces estamos viendo el montacargas y resulta que ahora este montacargas que acabo de dibujar tiene que meterse en estos pasillos, perdónenme, en este pasillo y en este pasillo. Bien, entonces la pregunta es, primero, esta distancia que yo tengo acá, es decir, desde aquí hasta acá, me cabe para que el sistema, bueno, perdón, para que el sistema tenga esta distancia. Esa es una muy buena pregunta. Esa es la primera, ¿cierto? Supongamos entonces que esto nos da un valor de, pongámoslo acá, 2.5 metros, ¿listo? Y cuando revisamos acá, esto me da, por ejemplo, 2.1 metros. Y usted dice, uy, perfecto. Ahora, el problema básico es coger coger este elemento con las uñas, ¿sí? Porque las uñas van a quedar acá embebidas y meterlo, ¿cierto? Es decir, hacer que él ingrese dentro de ese pasillo. Entonces necesito un radio de giro. La pregunta es, ¿cuál es ese radio de giro que habitualmente traen todos los montacargas? Que si yo hago este proceso de giro de las llantas traseras y delanteras, va a hacer que que el equipo entre, ¿cierto? Por ejemplo, ingresaría hacia allá, ¿cierto? Y una vez ha ingresado hacia allá, se devuelve hacia allá y queda entonces con la condición de quedar totalmente acá atravesado, pero siendo suficiente para hacer el lisaje que estábamos planificando. Hacia la luz de esta condición, entonces yo estoy conociendo los parámetros específicos de este equipo, ¿cierto? Así como mencioné hace un momento el tema de la restricción de carga en la altura, aquí también puedo restringir entonces el radio de giro, es decir, giros menores o en pasillos inferiores a 2,50 metros no los puedo hacer, ¿sí? No los puedo desarrollar. Otra estrategia sería, por ejemplo, bajar las uñas, meter el equipo y luego allá montado, montarle las uñas, ¿sí? Las puedo montar por debajo del estante, por ejemplo. Entonces, hay muchos mecanismos que tenemos que idearnos desde el departamento de mantenimiento para hacer que la operación no se detenga, para que la operación funcione con los elementos o los equipos o los dispositivos que yo tengo. Y yo debo tener enlistado eso desde mi punto de vista de ficha técnica para cuando tengo las reuniones, porque las preguntas que vienen en las reuniones son técnicas y nadie sabe la respuesta, solamente el mantenimiento. Entonces dicen, venga, vamos a hacer el traslado de estos elementos que están en el almacén y todo el mundo lo tiene contemplado. Pregunta, ¿el montacargas sí sirve? En los radios de giro, los pasillos están planificados. ¿Tengo que contratar otro tipo de equipo más angosto? ¿Tiene la capacidad para los niveles de izaje que necesitan? Entonces, hay un montón de preguntas y respuestas asociadas a esa condición de planificación de la MEF que funciona como gestión de conocimiento para este tipo de decisiones, ¿sí? Que era la pregunta que nos hacía Daniel. ¿Para qué me sirve o cómo hago la retroalimentación? Entonces, es habitual que haga la retroalimentación en los escenarios técnicos donde las preguntas son realizadas, ¿sí? O que yo pueda socializar, ¿sí? Estos modelos de AMEF y de fichas técnicas fundamentados en las reuniones. Le voy a contar una experiencia personal. Estamos en el año 2024, más o menos sobre el año 2008 entré yo a trabajar a Transejes y en ese tiempo había un programa de la presidencia que se denominaba el, el sistema de gestión para el desarrollo de la competitividad nacional. Y entonces lo que hicieron fue darnos una serie de cursos especializados para los procesos de diseño de programas y procesos dentro del sector automotriz. Esto se rige bajo un estándar, actualmente es la IATF 16949, y esa norma específica pues tiene una serie de herramientas Lean y una serie de herramientas de aplicación de manufactura esbelta que permiten hacer estas indagaciones. Entonces, para el departamento de mantenimiento, era vital desarrollar el programa de la MEF para los equipos que se tenían,
De tal manera que si algún cliente, General Motors o FASA, en ese tiempo estaba Mazda, en ese tiempo estaba Fiat, estaba Mitsubishi, estaba Toyota, entonces nos decían, oiga, necesito hacer tal pieza. Y uno podría rápidamente contestar si la pieza tenía factibilidad de fabricación o no. Más allá de que el comercial dijera, sí, yo se la puedo vender. Pues la pregunta es al técnico, ¿la pieza sí se puede hacer? Porque el vendedor vende lo que sea, ¿sí? Así tenga que mandarlo a maquilar en otra empresa. El vendedor vende. La pregunta es, bajo los estándares de calidad que maneja su empresa está capacitada y es hábil de sacar estas piezas en la cantidad que estamos solicitando. Entonces, se desarrollaban este tipo de estudios de AMEF para contemplar cuáles eran las condiciones en las cuales desde el departamento de mantenimiento se brindaba confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad para los equipos y se podía ofrecer o vender capacidad de los equipos. Bien, con esa cierro la pregunta que me estaba haciendo Daniel y continúo hacia la siguiente lámina. Espero haya quedado claro. ¿Estamos bien? Daniel, ¿se durmió? ¿Qué fue? Sí, todo claro. Bueno, entonces continuamos. El AMEF entonces se levanta con este formato, ¿sí? Digamos que es similar a una nueva matriz, pero no está contemplada entonces dentro del escenario de jerarquización de dinero, aunque desembocaría exactamente en lo mismo, en saber cuánto dinero debo otorgarle a ciertos equipos que se vuelven bajo una condición crítica. Eh, este modelo de criticidad, por ejemplo, que se denomina a la luz de la MEF y la criticidad unidos, se denomina el FMECA, que es aplicarle criticidad, perdón, es aplicarle a MEF a los elementos que se consideran críticos bajo un análisis de matriz de criticidad, pues nos permite a nosotros enfocarnos directamente en el 20 o 30% de equipos que representan el 80 o 90% de los equipos que fallan, no producen, están obsoletos, ¿sí? Que son de alto cuidado dentro de la compañía. Entonces, esa aplicación ahí de la filosofía de Pareto nos permite a nosotros segmentar rápidamente la aplicación de la MEF para los puntos más delicados. Bien, veamos el formato para saber cómo desarrollar entonces el taller. Entonces, tiene un rótulo fundamental inicial que tiene que seguirse, igual que en todos los trabajos que se han entregado, donde planteamos entonces el nombre del proceso, el número de la MEF, la fecha de realización, el área, el responsable de la MEF y el nivel de revisión. ¿Se entiende el tema del nivel de revisión? A pesar de que no es necesario, es importante tenerlo siempre en los documentos. Cuando digo necesario, es porque dentro de nuestro ejercicio académico, el nivel de revisión siempre será A o 1, quiere decir el nivel de cambios. Usted simplemente lo emitió la primera vez y ese es el nivel de revisión o de cambio, que es en la 1 o la A, B, C, D, etcétera. Bien. Este rótulo también debe contener lo que siempre hemos solicitado, es decir, la planta, dónde está localizada, el equipo, cuál es su codificación, la fecha en la cual se está ejecutando la revisión, ¿sí? Entonces son datos fundamentales para que uno identifique si los parámetros que ustedes están poniendo para ahí, para inspección, están adecuados o no. Por ejemplo, si para una caldera me ponen revisión del sistema neumático, yo digo, pero es una caldera, ¿qué sistema neumático va a tener? ¿Sí? O me pone revisión e inspección general de tanques para, no sé, para el tablero eléctrico. Y uno dice, ¿tanques? ¿Cuáles tanques? O sea, debe haber coherencia entre lo que se está poniendo, ¿sí? Y el tipo de equipo que se está mencionando para el análisis. Bien, entonces abordemos esto. Entonces acá nos muestra el rótulo, nos muestra cada uno de los puntos y nos dice que está el nombre del proceso, el área de aplicación, el código de la MEF, que será 001, ¿cierto? El responsable, la fecha y el nivel de revisión. Bien, para un segmento 2 aparece entonces la función del proceso o los requisitos que debe llenar. Entonces, aquí nos devolvemos otra vez a la fundamentación clara que exigía el sistema de RCM. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo el nivel de RCM lo primero que yo hago es identificar la funcionalidad de la pieza, componente o sistema o máquina que vamos a meter para este análisis. Entonces, esa identificación, ¿sí?, de función me permite a mí dilucidar
si se va o no a cumplir o cuáles son los propósitos de establecer esa función. Entonces, por ejemplo, decíamos, una función se puede enmarcar dentro del proceso de señalar qué actividad va a desarrollar el equipo, es decir, por qué ha sido adquirido el equipo. Pensemos o consideremos, por ejemplo, una bomba, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se compra una bomba? Entonces, en esencia, la redacción de la función va a estar con un verbo en infinitivo, ¿cierto? Que nos establece unos parámetros específicos con, por ejemplo, densidad relativa. Voy a poner aquí cualquier carretazo, ¿cierto? 0,45, ¿sí? Y temperatura a 180 grados. Bombea líquido con densidad relativa de 0,45 y temperatura a 180 grados a una distancia de 180 metros y con una cabeza de presión de, vamos en PSI, pongámosle 100 libras, ¿cierto? 100 PSI. ¿Listo? ¿Se entiende? No, bueno, esperamos que sí se entienda. Entonces, a la luz de la MEF y a la luz de la condición específica del desarrollo de la MEF, planteábamos la condición de John Murray, donde decíamos, un equipo habitualmente tiene una condición de operación estará trazada por esta línea, una condición de diseño que está mucho más elevada, vamos a cambiar acá el color, y bajo estas condiciones, entonces yo puedo decir que esta es la condición de operación, pero habrá un rango máximo que yo tolere, ¿sí? Y un mínimo que no tolere. Habitualmente dentro de estos también se encuentra entonces el valor final o el rango mínimo de ese equipo. ¿Listo? Entonces está claro que vamos a trabajar sobre esta banda, ¿sí? Esta banda de trabajo. Quiere decir entonces, decía que esto es máximo. ¿Máximo de qué? ¿Aló? Máximo de diseño. No, el de diseño está aquí, pero estuvo cerca. Ah, máximo operacional. Es correcto. Abajo es el operacional. Este es el de diseño. Entonces, si recuerdan, acá hicimos una analogía con un carro. Le decíamos, ¿cuánto trae el carro en el tacómetro? Todos decían 220, 240. Bueno, pregunta técnica. ¿Quién lleva el carro a 240? Ninguno. ¿Pero da ese valor? Sí, sí lo da. Claro, yo saco el motor, le quito todas las restricciones, lo que podría quitar el aire acondicionado, lo que podría quitar el sistema de frenado, lo que podría quitar el ajuste de la dirección o una mala alineación. Y bajo esa consideración, el diseño absorbe esas fallas. Pero como yo estoy haciendo pruebas, no debe haber fallas. Entonces voy a poner una condición máxima de operación, ¿cierto? Que estará por debajo de la condición de diseño. Luego está este valor que denominamos el proceso nominal. Nominal. ¿Y el nominal qué es? Es el punto al cual queremos que el sistema se sostenga, ¿sí? O sea, él puede irse un poquito acá arriba, un poquito acá abajo, un poquito acá abajo, un poquito acá arriba, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es relevante es que este elemento fundamental es nuestro objetivo, es el cual deberíamos tener o deberíamos buscar. No debo estar ni en el valor máximo ni en el valor mínimo, ¿sí? Pues si me meto con esos dos, muy posiblemente me salga de los extremos. Entonces tengo que buscar siempre ese valor nominal. Bien, voy a borrar todo esto de aquí. Entonces, una vez planteada la función, acuérdense que planteamos las fallas, ¿sí?
Entonces, el planteo de fallas corre al término de negar la funcionalidad que ha sido descrita inicialmente. Por ejemplo, si nuestra tarea era bombear líquido con densidad relativa de 0,45 y temperatura a 180 a una distancia de 180 metros con una cabeza de presión de 100 libras, yo podría sacar de cada uno de los parámetros al menos tres tipos de falla. ¿Me entiende esto? Cuando voy a sacar estos tres tipos de fallas son, uno, el sobrevalorado, ¿cierto? Entonces supongamos que nosotros lo que más hacemos es lanzar o tener una bomba para lanzar material a 45 de humedad, de densidad relativa y a temperatura 180, lanzar ese material a una distancia de 180 metros, pero con una presión de 60. Usted dice, ya no estoy cumpliendo la nominal, ¿sí? Ya no estoy cumpliendo la nominal. ¿Esto qué quiere decir? Entonces yo tengo acá mi valor nominal, ¿cierto? Este es mi valor nominal. Este es el máximo de operación. Y este es el mínimo de operación. Entonces decíamos, Murray siempre plantea tres escenarios. Y es el hecho de que yo tenga una falla por defecto, ¿sí? O una falla por exceso, ¿sí? O pueda llegar a oscilar dentro de este valor de rango, ¿sí? Y eso que acabo de dibujar, por ejemplo, en una aplicación de cualquier tipo de ensayo podría ser, por ejemplo, un ensayo de tracción o un ensayo de fatiga, o podría ser, por ejemplo, la operación de una prensa hidráulica, o podría ser, por ejemplo, la operación de presión de carga y descargue de un polipasto o de un malacate, o podría ser, por ejemplo, un ciclo de cocción para una marmita, ¿sí? O podría ser la presión dentro de una pistola de pintar. Entonces, yo lo que necesito es saber que los valores que he trazado dentro de mis rangos de operación se cumplen, ¿sí? Se cumplen. Si no están dentro del valor nominal, al menos no se salen del máximo y no se salen del mínimo. Si ellos llegan a salirse, voy a tener una falla por defecto o una falla por exceso. ¿Listo? Entonces aquí podríamos decir, ah, mire, nos falló la presión, dijimos que a 60. Entonces esa bomba ya no sirve. Entonces alguien dice, no, yo ya tengo la de 100 libras. Listo, perfecto. Pero ahora resulta que no son 100 libras, sino 500 libras y es capaz de mandar esto a 400 metros. Entonces yo digo, se fue hacia arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un equipo que va a ser más costoso porque tiene más capacidad, uno. Dos, su condición de mantenimiento y de repuestos y operaciones va a ser más costoso, mientras que yo estaba solicitando este equipo, me llegó uno sobredimensionado. Bien, entonces esos son errores que pueden suscitarse dentro del proceso de definición de funciones. Recuerden entonces, vuelvo y digo que es la negación de estos elementos. Cada vez que yo tengo un elemento, tiene al menos tres procesos de falla funcional, ¿sí? Que son el defecto, el exceso y el paro total. ¡Pum! Se fue. Y no bombea ni 60, ni bombea a 100 caballos, ni bombea a nada. Está muerto el equipo. Entonces, siempre tres condiciones de falla, ¿cierto? Siempre tres. El sobrevalorado, el subvalorado y el cumplimiento de falla, el incumplimiento por falla total. ¿Listo? Bien, una vez se ha definido entonces esta falla potencial, la falla potencial se introduce aquí, dentro del modo potencial de falla. A ver, vamos a ver qué nos dice la laminita. Entonces, al respecto de la definición de función, nos dice, contiene en forma secuencial los pasos o operaciones del proceso o contiene los requisitos de calidad exigidos por el cliente. Y entonces acá nos plantea, por ejemplo, para un proceso será el ensamble de componentes en tanto tiempo, la pintura con un rendimiento por área de tanto y finalmente un bordado, no sé, de láminas o de cachuchas o de camisetas, ¿sí? Bueno, cualquier otra actividad podría realizarse ahí. Entonces, que estas características estén trazadas desde las personas que operan es importante como insumo de mantenimiento para que el mantenimiento confronte contra lo que él conoce en la base de datos de los equipos y no esté permitiendo sobreesfuerzos sobre los equipos que pueden obviamente desembocar en daño. Bien,
Nos dice que la MEF entonces contiene los requisitos de calidad exigidos por el cliente en la MEF de diseño. Y nos dice que un peso final de debería estar entre 90 más o menos 5 gramos. Sí, sí, es así. Bueno, sí, eso para un proceso, por ejemplo, químico, ¿cierto? O alimenticio. Entonces nos dice un peso final de 90 más o menos 5 gramos. Un contenido de carbono de 0,05% máximo. Esto podría ser, por ejemplo, una colada de fundición, ¿sí? Entonces, en un proceso de fundición de metales. O finalmente una presión final de 30 libras. Esto podría aplicar, por ejemplo, para una condición de prensado. Bien, bueno. El siguiente punto, entonces, el modo potencial de falla. Voy a pedir 5 minuticos porque no estoy tan malo de la garganta. Voy a ir a sacar agua porque me estoy muriendo. ¿Listo? Regálenme 5 minuticos. Listo, ya estamos. Bien. No sé si me han entendido, no sé si me han entendido lo que voy explicando o no. ¿Aló? Sí, profe, entendí. Bueno, ya veremos cuando entreguen. Esto, ojalá de verdad estén entendiendo y lo que no estén, por favor, pregunten, siéntanse siempre en libertad de interrumpir, como cuando estamos en el salón. Bien. Entonces, el que sigue creo que es el paso más complejo que tenemos, que es el modo potencial de falla, ¿sí? Cuando hablamos del modo potencial de falla, tenemos que enclaustrar qué es un modo potencial de falla, ¿sí? Ese modo potencial de falla puede llegar a contener el mecanismo por el cual falla el elemento, ¿sí? Y la causa raíz de por qué falla ese elemento, ¿sí? Supongamos un caso específico, por ejemplo, un compresor de pistones. ¿Sí está claro? ¿Aló, aló? Sí, señor. A ver, vamos a desmenuzar aquí un compresor de pistones. Y habitualmente en las imágenes nos muestran así el sistemita de corte. ¿Listo? Este. A ver si no lo muestran. Uy, esto está muy borrosito. A ver si este está mejor. Bueno, bueno, está similar, digamos. Igual sí, más o menos. Bien, ya ahí mejoró un poquito. Entonces, si nosotros lo revisamos, tenemos un motor eléctrico, ¿lo están viendo? Motor eléctrico, acá tiene su cajita de bornera, tiene un condensador, miren las aletas de enfriamiento y acá enseguida tiene la recámara de compresión. Entonces, esa recámara de compresión, ¿qué tiene? Tiene un bañito en aceite, que es este amarillo que se ve acá, ¿cierto? Tiene el eje principal, que sería el cigüeñal, que es el que está fijado al motor, y ese cigüeñal está conectado a una biela, esa biela a un pistón, y acá arriba están las válvulas de entrada y salida, ¿cierto? Entonces, recuerden que hace el compresor. Cuando baja, succiona el aire, ¿cierto? Succiona el aire. Cuando ha completado esa carrera, sube, cierra la válvula de admisión y presuriza el elemento o el fluido de compresión que se tiene acá, que será el aire, y lo descarga en el punto máximo de operación del pistón por la descarga. ¿Listo? Si nosotros consideramos eso, nosotros entonces deberíamos pensar
una falla funcional a partir de la función. Entonces, ¿cuál es la función del compresor? Por ejemplo, presurizar aire a 120 libras con un caudal estimado de, no sé, 60 CFM y listo, con una calidad de aire deshumidificada, tal y tal, pero bueno, eso no corresponde ya aquí al ingreso del compresor. Entonces, digamos en estado general que tenemos unos requisitos que son caudal y presión, ¿listo? Entonces, ese caudal depende de la velocidad que yo haga con el giro acá, porque me va a dar el volumen de la recámara del aire presurizado y cada tanto con esta velocidad voy a entregar ese paquete, ¿bien? Entonces, una falla funcional sería, por ejemplo, que yo tenga un descenso en el valor de presión o en el valor de caudal, ¿sí? Y entonces, a partir de esa condición, yo podría decir, por ejemplo, lo mismo que estábamos mencionando hace un momento. Es decir, tengo un punto nominal de operación, tengo un defecto y tengo un exceso. Es decir, hacia arriba de esta línea inferior, perdón, hacia abajo de esta línea inferior vamos a tener defecto y hacia arriba de la misma, de la superior, vamos a tener exceso. ¿Listo? Entonces yo debería esperar que mi operación de compresor esté más o menos oscilando en este punto. Ojalá siempre estuviera en este valor nominal. No lo está, está oscilando. ¿Por qué está oscilando? Porque se despresurizó la cámara, porque la válvula ya no asienta, porque los empaques, porque el rodamiento del motor está frenado, porque el motor no le llega todo el amperaje. Entonces, todo esto que estamos mencionando son posibles causas de por qué no se cumple la situación. Entonces, por ejemplo, listo, aquí ya lo mencionamos, entonces ahora los voy a poner a ustedes a que hagan la tarea. Entonces voy a decir, mire, este es el punto. Después de que hice la auditoría en el proceso de mantenimiento, encontré que el punto de operación para el nivel de presión, ¿cierto? A lo largo del tiempo, dentro del compresor, está siempre en este punto. Es decir, cuando yo fui, hizo acá. Yo no sé si subió o no bajó. Eso no lo sé, o si bajó aún más. Pero cuando volví a hacer la auditoría, volvió a quedar acá, ¿cierto? Es decir, en ese valor o en ese rango. Y así cada vez que voy y lo miro, está aquí. Entonces, ¿qué está pasando con ese compresor? Ya dijimos que está fallando la presión. ¿Listo? Entonces, denme ideas, así como hicimos cuando hacemos los mapas mentales. Denme ideas, ¿por qué falla esa presión? Por fugas, Vamos, no les escucho, vamos por fugas, por fugas, nos dice uno. Entonces, fugas podría ser entonces aquí en la condición de las válvulas, ¿cierto? Yo tengo válvulas de admisión o de escape y están generando fugas. Bueno, entonces ese es un punto. Perdón, fugas. Listo. ¿Qué otra idea se les ocurre? Gasto en la camisa, ¿Otra vez, otra vez? gasto en las camisas de oxígeno. Desgaste en las camisas. ¿Sí le escuché bien? Desgaste en la camisa, digámoslo así, en la camisa, porque es un único pistón. ¿Listo? ¿Qué otra cosa se les ocurre? El filtro de aire está tapado. El filtro de aire está tapado, entonces no entra todo el volumen de aire, ¿sí? Miren que esto, no sé quién me habló. ¿Quién me habló? Daniela, Ah, bueno, Daniela, fíjese en algo. Usted me dijo, el filtro está tapado. Filtro de ingreso tapado, ¿sí? Entonces, eso que usted acaba de mencionar es una causa, ¿bien? Eso que acaba de mencionar es una causa. No es un mecanismo de falla, es diferente el mecanismo. El mecanismo es, por ejemplo, para esa condición específica, el mecanismo es aire de ingreso insuficiente, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre lo que me está diciendo Daniela, ¿cierto que sí? Y lo que estamos necesitando. Es decir, eh, si me permiten, esto que acabamos de mencionar aquí son mecanismos, ¿sí? Mecanismos. Estos son mecanismos de falla. Ahora la pregunta es, ¿por qué se origina ese mecanismo de falla? ¿Sí? ¿Cuál es la causa?
Y cada vez que yo busco una causa, podría entonces encontrar que hay una cosa en la mitad, ¿cierto? Hasta que ya no hay más cosas en la mitad y tengo que abocarme a que esa causa que acabo de mencionar es la última o la raíz o el principio de todo. Y hoy en día, dentro del campo profesional, se valora muchísimo eso, que podamos detectar la causa raíz del problema. Porque a veces encontramos, por ejemplo, aire de ingreso insuficiente. ¿Y qué podríamos decir? No, pues ábrale otro hueco para que entre más aire. Pero no nos estamos dando cuenta que el filtro es el que está tapado y necesita un cambio. Entonces, yo abro otro agujero y simplemente va a entrar más aire hasta que él se vuelva a taponar por suciedad. ¿Soy claro? Entonces, tenemos que diferenciar entre el mecanismo y la causa, que van redactados, ¿sí? Que van redactados, los dos elementos van redactados aquí en el modo potencial de falla. Una buena pregunta es decir, o plantearse, ¿cómo encuentro yo la causa raíz de una situación o un problema en el proceso de mantenimiento? Y nosotros para este curso siempre enseñamos dos metodologías que son muy sencillas. Uno, que ya la habíamos, bueno, las dos de hecho ya la habíamos hablado. Uno, que es la espina de pescado o el modelo de Ichikawa, y otro, que es el escenario del 5 por qué. Si ustedes lo recuerdan, nosotros hicimos algún ejercicio, seguramente allá en la clase. Yo no recuerdo si acá lo hicimos, vea, ¿lo recuerdan? Entonces, este ejercicio lo hicimos allá en clase. Voy a borrar esto para que no nos perturbe las líneas que estamos teniendo ahí. Y entonces decíamos, cuando yo hago un proceso de 5 porqués, yo tengo que preguntarme hasta 5 veces por qué ocurre algo, ¿cierto? Y puede hacer que en algunas ocasiones se extienda a más de 5 porqués o se reduzca a uno o dos. Entonces, no recuerdo, por ejemplo, aquí cuál era la situación. Eh, pero encontrábamos el porqué de cada una de las cosas, es decir, por qué ocurre, ¿sí? ¿Por qué la detección que tenemos no es evidente, no es visible o no es suficiente para que dicho problema no se genere o no aparezca? Y finalmente, ¿cuáles son las fallas del sistema asociadas a que esa condición aparezca? Cuando ejecuto el análisis del 5 por qué, lo que me permite entonces a mí es, desde el punto principal donde he encontrado la causa raíz, por ejemplo, falta de repuesto de manguera, encontrar la posición por la negación de la causa. ¿Qué estoy diciendo? Que hay fugas por manguera rota y la manguera rota es porque fue destruida por un roedor y falta el repuesto de la manguera. Pero si yo tuviera el repuesto de la manguera, así el roedor hubiera roto una manguera, la manguera rota se habría cambiado de rapidez, ¿sí? Y la mantenibilidad y la disponibilidad del equipo no se verían afectadas. Entonces, dése cuenta que el análisis de causa-raíz es una herramienta poderosa porque me permite a mí vislumbrar con su negación, ¿sí? Con su negación, la solución al problema que se me está presentando. Por ejemplo, fuga por manguera rota. Me dice la manguera no se cambió a tiempo. ¿Por qué? Por mala gestión del mantenimiento. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿cuál es la gestión de mantenimiento para ese equipo o para ese segmento de elementos como las mangueras? ¿Cada cuánto lo estoy haciendo? Debo plantear una rutina de inspecciones de mangueras. Debo revisar la calidad de los proveedores. Debo revisar el estado de cartera para que me despachen efectivamente y yo tenga en el inventario esa manguera que me está haciendo falta. Entonces, dése cuenta que la negación de la causa raíz me entrega a mí enseguida la solución al problema que se me está presentando. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? Hola. Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Voy a Sí, hacer de señor. cuenta que sí. Listo. Entonces, para nuestro taller de AMED vamos a aplicar, ¿sí? En este segmento del modo potencial de falla, la aplicación de alguno de los dos modelos de causa raíz, ya sea el 5 porqués o ya sea la aplicación del Ichikawa, ¿sí? Recuerden el Ichikawa, se pone en la cabecita del pescado, se pone el problema y se analiza a la luz de las 8 M's. Bien. Dentro del efecto potencial de falla, entonces tenemos que preguntarnos cuál es la consecuencia cuando la falla aparece, porque ese efecto es el que yo voy a sentir o voy a percibir dentro del sistema.
Entonces, bueno, acá, por ejemplo, mencionando los modos de falla, entonces nos dice, un modo de falla es la manera en que podría presentarse una falla o defecto, y de qué forma podría fallar la parte o un proceso, por desensamble, por rotura, por deformación. Pero ahí mismo me tengo que preguntar entonces, ¿por qué se genera ese desensamble? ¿Por qué se genera esa rotura? ¿O por qué se genera esa deformación? Mala selección del material, mal diseño geométrico, un excesivo nivel de cargas, una falta de mantenimiento excesivo sobre el proceso de lubricación. Entonces, todo eso va acompañado en esta redacción del modelo potencial de falla. Para el efecto potencial de falla, nos dice entonces que si el modo de falla no se previene ni se corrige, ¿cómo repercute entonces esto en la condición del equipo? ¿Será que el equipo entrega un mal producto? ¿Será que el equipo tarda más tiempo? ¿Será que ahora hay que hacer reprocesos sobre los productos emitidos por esa máquina? Entonces, un montón de información que se nos presenta asociado a la consecuencia de lo que ocurre en ese proceso de mantenimiento. Gracias. Me trajeron café. Ustedes no saben cómo me consienten cuando yo estoy acá en la casa. Esto, quedar dictando en virtual. Le acuerdo era que que de vez en cuando me iban y me compraban una agüita. Bueno, listo. Volvemos aquí. Entonces, mire, dése cuenta de algo. Eh, cuando pregunto por el efecto potencial de falla, este es el efecto que se siente cuando se suscita o se presenta la falla, ¿cierto? Nos dice, hay un ruido, se genera un accidente sobre la persona o sobre el elemento de máquina o sobre la máquina en general o sobre la pieza que voy a producir. Hay un funcionamiento intermitente o hay un derrame de líquidos. Esto es lo que me permite a mí percibir qué va a pasar con la máquina si la falla se materializa. Bien, entonces tengo que describirlo en el efecto potencial de falla. Una vez se han trazado estos tres primeros, voy a aplicar entonces un número de severidad. Ese número de severidad irá desde 1 hasta 10, pensando cuál es el menos severo, que no tiene mayor efecto, y cuál es el más severo con consecuencias graves. Cuando yo reviso la tabla, no necesariamente tengo que ir desde el 1 hasta el 10. Puede hacer que todos sean 1 o que todos sean 10. Bien, pero esto simplemente hace una diferenciación entre el proceso de calificación. Es decir, todo lo que contemple es crítico o no es crítico. Si no es crítico, pues llevará simplemente un factor de 1. Pero si sí es crítico, debe elevarse ese valor hasta 10. Bien. Bueno, acá nos menciona entonces la siguiente columna que será causas potenciales o mecanismos de falla. Entonces, esto empata contra el modo, ¿cierto? Empata contra el modo haciendo la descripción de lo que mencionábamos. Entonces, habitualmente para desarrollar este segmento voy a aplicar el brainstorming, que es la lluvia de ideas o el mapa mental que hacíamos hace un rato, el 5 porqués y finalmente el Ichikawa. ¿Listo? Entonces, me dice acá, hay causas de diseño o hay causas de proceso que dañan o perjudican o fracturan un elemento de máquina o la máquina en general. Bueno, viene la columna de ocurrencia del 1 hasta el 10, con menor ocurrencia en 1, mayor ocurrencia en 10. Si no ha ocurrido nunca, ¿qué nivel tendría? ¿Aló? Uno. Fuerte, fuerte que ahora ni siquiera los veo. Uno. Uno, recuerden que necesitamos porque vamos a multiplicar severidad, ocurrencia y detección. Entonces no van a poner un cero ahí porque anula todo. Les pongan el módulo que es 1. Bueno, muy bien. Después, controles actuales de prevención y detección. Y sobre este segmento, entonces tengo que considerar que estos controles actuales de prevención y detección me muestran cuál es la condición actual bajo la cual yo percibo los efectos en la máquina. ¿Sí? Está diciendo, actualmente, o lo que es habitual, es cómo yo detecto, por ejemplo, para el escenario del compresor que veíamos hace un rato, ¿sí? Cómo yo detecto que las válvulas no están sellando. ¿Cómo puedo dejar de echarle la culpa a la falta de caudal, por ejemplo? Eh, ¿Cómo le puedo dejar de echar la culpa al filtro
o cómo le puedo dejar de echar la culpa a las válvulas, o cómo le puedo dejar de echar la culpa a la falta de aire, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo de detección? Si no tengo nada, pues sencillamente voy a tener que calificar, ¿cierto? La calificación aquí será, no existe o no hay un control de prevención y detección. Simplemente dejamos que ocurra. Pero si yo tengo, por ejemplo, un nivel de presión justo antes del filtro, voy a saber si el filtro está tapado o no, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un nivel de presión justo antes de la válvula, se supone que en algún momento esa presión va a ser cero porque hace sello. Y si no está haciendo cero, entonces simplemente me va a reportar que las válvulas no están cerrando, ¿sí? O si lo que yo estaba midiendo era el caudal, entonces voy a tener un caudalímetro o un sensor de flujo, ¿sí? O un medidor de flujo que me va a decir, oiga, el flujo del compresor se está cayendo. Y entonces me hará tomar acciones. Si tengo esos controles de detección, tengo que ponerlos. Si no los tengo, simplemente no los pongo. Como esto es un ejercicio académico, no se inventen los supersensores. Miren si en el mercado existen, ¿sí? Y consideren si sería factible, dependiendo del equipo, ponerlos o no. Por ejemplo, si usted compra un compresor de estos de cabezote y me dice que va a poner un sensor de flujo, yo le digo, venga, ¿usted sabe cuánto vale un sensor de flujo? Vale más que el compresor. Un sensor de flujo vale 10, 15 millones de pesos. El compresor vale 3, 4. Entonces no tiene sentido. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, señor. Bien. Volvamos acá. Finalmente, entonces, sobre esos controles actuales de prevención y detección, me dice si hay instrumentos de medición, sistemas Poca-Yoke, ensayos o control estadístico de proceso. Creo que en algún momento ya habíamos hablado de los sistemas Poca-Yoke, ¿lo recuerdan? ¿Aló? ¿Aló, aló? No, profe. No, no recuerdo haberlo visto. Bueno, O muy sea, bien. seguramente sí lo dijo, pero no me acuerdo. Vamos a recordarlos con el nombre coloquial que le damos aquí en Colombia a eso. Un sistema Poca-Yoke es un sistema antibobos, ¿sí? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, un conector mini USB, ustedes ven la imagen, ¿cierto? Y ven cómo es el pin. ¿Qué me está diciendo? Que este pin que estoy viendo acá, tiene esta figura trapezoidal, ¿cierto? ¿Sí la ven? Si yo intento meterla al revés, ¿qué va a pasar? Que no va a entrar. Eso es lo que va a pasar, que no va a entrar. Si ustedes ven esta toma de USB, revisan la plaquita blanquita y tratan de meterla, ahí viene qué va a pasar, al revés. No va a entrar, no va a entrar. Bien, entonces es un sistema con una seguridad embebida, digámoslo así, que es antibobo, es decir, no hay cabida a que la embarre. Esto, pues obviamente es un proceso de diseño inteligente para llegar a esta condición, pero piensen la misma condición para el proceso del compresor. Entonces yo digo, a ver, si yo necesito, por ejemplo, medir la condición, bueno, pensemos en otro elemento o en otra condición porque el compresor es medianamente mecanizado, entonces no tiene mucha cabida al error. Pero pensemos, por ejemplo, en la condición de una planta eléctrica, ¿listo? Entonces, una planta eléctrica de generación. Resulta que la planta eléctrica de generación va a entrar a trabajar sí y solo sí cuando el suministro energético de la ciudad se va. ¿Cierto? Hagan de cuenta que es una planta eléctrica, un conjunto residencial. Entonces, el fluido eléctrico se fue. Perfecto. ¿Qué hago? Bajo y prendo la planta. Cuando la planta está en full operación, ahí vienen qué ocurre. Llegó la energía y yo no tengo ningún modelo alternante para decir si este está trabajando, este no entra y si este está trabajando, este no está trabajando. ¿Sí? O sea, o la planta está trabajando o la distribución energética de la calle está trabajando, pero las dos al tiempo no. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la planta está trabajando, llega el fluido eléctrico y lo que empiezo a generar es un montón de carga reactiva que me puede salir muy, muy excesivamente costosa dentro del proceso de cobro eléctrico, porque estoy generando una corriente que no estoy utilizando y estoy tratando de devolverla a la red mientras la red ya está tratando de pasar corriente hacia acá.
Bien, entonces eso sería un cobro excesivamente alto. Lo que tenemos allí, o la necesidad de lo que tenemos allí, es un sistema de transferencia eléctrica, ¿sí? Un sistema de transferencia eléctrica. Ustedes pueden buscar todo esto que les estoy diciendo, sistema de transferencia eléctrica para plantas de energía. Y no es otra cosa que un tablero en específico que hace la alternancia entre dos líneas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para este modelo hay una alternancia entre las líneas que vienen de distribución y a la derecha podríamos pensar en las plantas, en la energía que viene de la planta. Entonces, o tengo una o tengo otra. Entonces, cuando la distribución me falla, ¿sí? Ella va a dispararse y a permitir que el ingreso de la red no ingrese y que ingrese la red de la planta eléctrica. Y viceversa, cuando la planta eléctrica está funcionando y la distribución ya llegó, va a hacer que se apague la planta eléctrica y que ingrese la energía de la red de distribución. ¿Está claro? ¿No? Más o menos. Bueno, también dependiendo del nivel de kilovoltio amperio que se maneje, pues va a ser más grande o más pequeña esa transferencia. Es decir, ahí estamos viendo algo residencial, ¿sí? De 200.000 pesos. Y cuando trabajamos una transferencia industrial puede costar 5, 7, 10 millones de pesos. Bien, me devuelvo acá. Entonces, eso que estamos viendo como un sistema de transferencia es un sistema Pocayoke, antibobos, que no permite que la planta se me dañe ni que se me genere un costo excesivo por energía eléctrica. Eso es un Pocayoke. Entonces, una vez tengo planteados esos controles actuales, califico la detección de nuevo en una escala de 1 al 10, siendo 1 una alta posibilidad de detección y 10 una baja posibilidad de detección. Es decir, que lo malo va a costar mucho más, ¿cierto? Como en las otras. Un alto impacto va a ser 10, un bajo impacto va a ser 1, ¿sí? En el proceso de ocurrencia, que era el otro, entonces lo mismo. Si no ocurre casi nunca, ¿sí? Voy a tener un valor de 1 y si ocurre muy seguido voy a tener un valor de 10. Recuerden que cada una de las tablas pues está acá planteada y yo igual desmonto una tabla que está alineada con la IATF 16949, donde nos muestra los valores desde el 1 hasta el 10, cuál valor podríamos poner dependiendo de la afectación o de la inspección que se genere o de la ocurrencia que se tenga de un evento. Una vez calculado, entonces ya tenemos severidad, ocurrencia y detección. Vamos a multiplicar estos tres factores que son el NPR o el número de prioridad de riesgo. Entonces el número de prioridad de riesgo es ocurrencia por severidad por detección. Va a ser un número desde el 1 hasta el 1000, multiplicando 10 por 10 por 10 para cada uno de los elementos. Y nos plantea entonces algunos límites. Este límite que está acá planteado, que dice que es de 500 hacia arriba, podría estar enmarcado dentro de lo que requisite, dentro de lo que requiera cada compañía. Por ejemplo, una compañía puede decir, no, para mí de 125 hacia arriba. Por ejemplo, una compañía podría decir, no, a mí de 2 hacia arriba. Eso depende de qué cantidad de dinero para la inversión en el proceso de mantenimiento se tenga. Nosotros, por ejemplo, en caso particular teníamos un nivel de 200. Si una pieza, un elemento o un evento de esta matriz generada de riesgo, llamada MEF, pasaba del valor de 200, teníamos que atenderlo obligatoriamente. Así tuviéramos 50. Listo, hay que hacer un programa para esas 50 y tratar de evacuarlas en el menor tiempo posible. Entonces, establecido ese límite, simplemente se pone qué acciones soluciona, ¿cierto? Entonces, qué acción se propone y la acción debería atacar por lo menos al indicador más alto. Y sobre ese indicador se asigna perdón, sobre esa acción se asigna un responsable y una fecha de implementación, se comenta la acción tomada y se hace la recalificación. La recalificación, dependiendo de la acción, debe atacar al indicador que se atacó. Por ejemplo, si yo tengo una fuga de gas y yo no voy a atacar el punto de la tubería donde se generan las fugas, que sería la ocurrencia, ¿sí? Sino que voy a poner un detector de gases emitidos, entonces va a ser detección. Yo no puedo, después de poner el detector de gases, calificar severidad y ocurrencia. Voy a calificar solamente la detección, la severidad y la ocurrencia las pongo con los números iniciales que tenía porque no ataqué ese indicador.
Entonces yo, si puse acá un detector de fugas, esa detección es la que voy a atacar, no la severidad y la ocurrencia. ¿Bien? Entonces recalifico y el NPR final tiene que compararse con el inicial y haber disminuido. No todos necesitan acciones, no todos necesitan acciones. ¿Listo? Para concluir en estos 4 minuticos que nos quedan, nos dice entonces que la descripción de acciones preventivas o correctivas, bueno, nos dice que se incluyen los responsables, la fecha y el compromiso de implantación. Lo que se procura siempre es disminuir la ocurrencia, reducir la severidad y aumentar la detección, ¿sí? En el orden que se quiera, realmente en el orden que se quiera. Bueno, se hace la recalificación, acá nos dice, y lo que sigue son algunos ejemplos presentados que los dejo a su consideración para que los revisen y los inspeccionen. De todas maneras, mañana al inicio de la clase echamos una revisadita de este modelo de ejemplo para pasar al segmento de costos. Mañana tenemos una sesión de casi 3 horas, de pronto la hacemos un poquito más corta para no ser tan tedioso con este modelo virtual. Si era tedioso en presencial, ahora imagínense en el virtual yo acá hablando 3 horas y ustedes no dicen nada. Revisamos esta condición y mandamos entonces el ejercicio de la MEF, que no es este que está aquí consignado, sino que es el que se pone en el proceso del taller. ¿Listo? Por el día de hoy, concluyo y cierro la presentación.